Bueno, siguiendo esta línea, queridos alumnos, de lo que significa un líder que quiere, desea y pretende establecer la visión de Dios en su vida y no se queda en buenas intenciones, sino que de alguna u otra manera lucha para que esas intenciones se vuelvan una realidad. eh, es importante saber que cuando uno implementa una visión, pues uno tiene que establecer metas, tiene que establecer objetivos. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con metas. Voy a compartir la presentación de esta clase y, como dije, pues alguien que tiene una visión debe establecer las metas necesarias para alcanzar esa visión. El valor fundamental, seguimos ahora, avanzamos ya un poquitito. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas. Y vamos a ver la importancia que tiene el establecer metas, porque miren, queridos alumnos, los latinoamericanos nos preciamos de que iniciamos algo y lo dejamos a la mitad y no lo concluimos porque no nos establecemos una meta. Y si no nos establecemos una meta, pues no nos motivamos para realizarla. Cuando uno mira estas imágenes de distintos caminos, distintas rutas, eh, uno podría preguntar, ¿dónde te lleva esta ruta? Cualquiera que sea. Y la respuesta sería, si vos no sabes a dónde quieres ir, entonces te va a llevar a donde sea y estará bien. Si vos decís, no, yo salgo, tomo mi auto y me salgo a la ruta y a ver a dónde llego, pues a donde llegues no habrá ningún problema para tu vida. ¿Por qué? Porque cualquier ruta que tomes, pues será básicamente, pues no tendrás ningún problema porque no sabes a dónde ir. Sin en cambio, si sabes a dónde quieres ir, entonces vas a saber qué ruta tomar, ¿verdad? Si quieres ir a una ruta donde hay muchos autos, bueno, sabes qué ruta tomar, ¿no? La Panamericana ya en Buenos Aires. ¿Quieres ir a un lugar a donde quieres llegar? ¿Te gustaría ir por un lugar más tranquilo, donde hay árboles? Entonces sabes qué ruta tomar. Cuando alguien sabe hacia dónde quiere ir, entonces sabe qué ruta va a tomar, qué camino va a elegir, ¿verdad? Más lento, más rápido, pavimentado, asfaltado o no. Así que voy a decirles a ustedes qué beneficios se tiene cuando establecemos metas. Meta es, todos sabemos, es una línea de llegada, es el lugar a donde nosotros queremos ir. En esta imagen que aparece aquí, bueno, es un círculo, ¿verdad? Ah, un blanco donde el lanzador de arco, de tiro de arco, va a mirar que su meta es que su flecha que él va a lanzar dé en el blanco, ¿ah? En el centro de los círculos. Él va a luchar, esa será su meta, y se esforzará día a día y entrenará constantemente para dar con el blanco. Ahora, saber a dónde vamos a llegar, hacia dónde queremos ir y por lo tanto saber qué ruta tomar, pues traen estos beneficios. Una meta, cuando alguien se establece una meta, le da propósito, nos da dirección. Sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y nos enfoca, nos va guiando, nos va mostrando el camino que uno tiene para seguir este deseo. Así es que una meta no va a permitir que nosotros nos vayamos por algún otro lado, ¿verdad? Y si uno tiene claro en el ejemplo que vengo manejando de hacer un proyecto de talleres para los jóvenes, bueno, tu meta, ¿verdad? No va a permitir que vos te vayas por ningún lado. Las metas nos permiten facilitar el proceso de decisión, ¿verdad? Si, por ejemplo, un ejemplo simple, burdo, si usted va a ir a la iglesia, por ejemplo, el sábado, bueno, esa es su meta, ¿verdad? Ir a la iglesia el sábado. Bueno, eso ya le va a dar a usted la capacidad de decidir qué ropa ponerse.
O sea, no va a ir a la iglesia con ojotas o con short o con una remera manga corta, con lentes de playa. Usted no va a batallar con eso. Usted sabe ya qué ropa va a tener. Bueno, estos procesos que nosotros tenemos todos los días de decisión es muy simple cuando sabemos qué queremos, hacia dónde queremos ir. Ajá. Entonces, si yo quiero ir al centro de la ciudad del Dorado, entonces tengo que tomar una ruta, ya sé la ruta que tengo que tomar para no meterme en semáforos y en embotellamiento de autos. Saber hacia dónde quiero ir, pues me hace decidir tranquilamente qué ruta tomar. Las metas nos mantienen motivados, ¿no? Es como cuando uno dice, no, mi meta es bajar 5 kilos en el año. Entonces, cuando uno va a medio año, bueno, eso no siempre sucede, pero a ver, vamos a plantearlo así. Cuando uno va a medio año, y empiezas a mirar que empiezas a bajar, dices, wow, mira, llevo 4 kilos bajados, ¿viste? Entonces uno se siente motivado y dice, no, y cuando la gente te dice, che, te ves más flaco, mira, te ves más lindo, más linda, te ves más esto, más lo otro, uno dice, wow, viste, valió la pena. Entonces, esa meta de bajar de peso, diríamos, en este ejemplo, pues nos va a mantener motivados para seguir metiéndole fichas y al rato tal vez no son 5 kilos, bajamos 6, bajamos 7 kilos. Pero sin una meta, a los 15 días de iniciada esta situación, vamos a decir, no, esto es re difícil, yo voy a seguir comiendo y si engordo, pues que engordo. ¿Ah? Pero una meta no, una meta te va a mantener motivado. Las metas ejercitan principalmente la fe. ¿Ah? Hablando en términos espirituales, una meta va a permitir que tu fe sea eh, el vínculo. ¿Por qué? Porque la fe lo que hace es llevarte por caminos que vos no pensás, pero que vos decís, si yo tengo que atravesar por ese río, por ese valle, con tal de llegar a Cristo, por ejemplo, un ejemplo, ¿viste? Uno lo hace, ¿no? Uno lo hace en fe. Si alguien tiene que hacer tal o cual cosa, bueno, uno lo hace también por fe. Todas las metas ejercitan nuestra fe. Las metas nos dan un sentido de realización, de satisfacción. Cuando alcanzamos la meta, pues nos sentimos muy contentos. Miren, ustedes tienen la meta de terminar el seminario. Espero que esa sea su meta. Porque esa meta te va a mantener motivado. Cuando te bajes los brazos, yo siempre les digo a todos ustedes, a todos mis alumnos, cuando ustedes llenaron su solicitud de ingreso al seminario, hubo una pregunta en el formato de inscripción que decía, ¿por qué quieres ingresar al seminario? ¿Qué quieres hacer una vez? Y muchos escribieron motivos, porque por esto, por aquello, lo otro. Entonces yo siempre le digo a alguien que quiere abandonar, le digo, bueno, ¿recuerdas por qué entraste? Bueno, lucha para que esa meta se cumpla en tu vida. Entonces yo creo que cuando ustedes terminen su seminario, van a sentir, decir, valió la pena, ¿no? Te da una satisfacción. Cuando yo ingresé a la facultad, dije, 5 años, y bueno, estudiar derecho no es fácil. Y cuando me gradué, cuando me titulé, recién vi unas fotos de mi titulación y me sigo llenando de emoción. Entonces, cuando uno tiene una meta, ¿viste? Porque yo dije, mi meta fue cuando inicié la carrera. En 5 años la tengo que terminar porque la carrera dura 5 años. Dije, 5 años y en 5 años sí o sí. Y yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Trabajaba. A la mañana trabajaba, a la tarde estudiaba, era pastor de una iglesia, trabajaba en la iglesia en muchas cosas. Fue un caos esos 5 años. Pero cuando terminé, pues sentí satisfecho. Las metas generan respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo, queridos alumnos, que juntarse con alguien que tiene metas. La verdad, yo respeto mucho a esa gente. Respeto a mucha gente que tiene muy claro qué quiere hacer, cómo lo está haciendo. Me encanta juntarme con personas que tienen la humildad suficiente para compartir sus ideas, sus proyectos, sus anhelos, sus miedos, que no se oculta debajo de sus títulos o de sus consagraciones o de su plata. No, la verdad que a mí me gusta mucho juntarme, busco mucho a personas que
que infunden eso, ¿viste? Que, que no se dejan por darse por vencidos. Para mí, una de ellas es mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es una mujer que respeto muchísimo, porque es una mujer que no baja los brazos. Mi esposa es otra de ellas, ¿no? Que es una mujer bien comprometida y y tiene claro qué hacer. Y eso, la verdad, no hay nada más lindo encontrarse en la vida con alguien que, que va en pos de cumplir su propósito. Así es que cuando alguien se junta con ese tipo de personas, te impulsa. Si vos te juntas con personas que ven todo negativo, que no tienen un propósito en la vida, que viven por vivir, que hacen lo que quieren hacer y demás, pues mira, a menos que seas muy fuerte de carácter, no te vas a dejar influir, pero en el 90% de los casos terminan siendo influidos por ese tipo de pensamientos. ¿Existe fundamento bíblico para saber si las metas pertenecen al propósito de Dios? Una pregunta válida, ¿viste? Porque cuando uno habla de metas, uno parece más un ámbito empresarial. Pero la verdad es que no, ¿no? Las metas fueron trazadas, guiadas y cumplidas por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era una meta de él? Buscar y salvar al que se había perdido. ¿Alguien le hizo cambiar de opinión al Señor? No. Mucha gente, viste, hoy últimamente se dice que Jesús no murió, que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron una hija, etcétera, etcétera. Este, Eh, yo, yo siempre digo algo, fíjense, si el Señor se hubiera casado, ¿viste? Si el Señor Jesús se hubiera casado con María Magdalena o con cualquier otra mujer y hubiera tenido hijos, bajo ninguna circunstancia cometería pecado porque el matrimonio es sagrado. Y no hubiera estado mal, o sí, si el matrimonio Dios lo sancionó y el mismo Señor Jesús lo sancionaron en la creación. Pero no fue su propósito, él tenía una meta, él sabía qué quería hacer. Pudo haber hecho una familia linda, tener sus hijos, tener sus nietos, quedarse a vivir tranquilamente en una casita y no ser crucificado. Y sí, pudo haberlo hecho. Pero el maestro tenía una meta muy clara, muy precisa, que cuando Pedro le dijo, Señor, mira, déjate de esto, vámonos para otro lado, escondamos, huyámonos, no dejes que te hagan eso. ¿Qué dijo el Señor? No, yo tengo una meta, ¿viste? Y le dijo a Pedro, apártate de mí porque como Satanás has hablado. Las metas que tenía el Señor Jesús, ¿verdad? Sus propósitos fueron tan claros que no permitió que nada ni nadie, a expensas de su propia felicidad, ¿viste? Humana, diríamos, lo moviera de eso, lo moviera de eso. ¿Va? Entonces él vino a buscar y salvar al que se había perdido. Él tenía una meta y no se separó de ella. Y todos los días estaba emocionado por eso, pienso yo, de dar su vida. Era a través del dolor, del quebranto, pero eso lo tenía motivado. ¿Cuál era otra meta del Señor? Morir en la cruz en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Morir en la cruz. Él pudo haber escapado, él sabía, alumnos, él sabía, Jesús sabía cómo los romanos mataban a las personas. Algunos dicen que él como carpintero, si Jesús fue carpintero, pues seguramente él sabía, ¿no? Lo que era armar una cruz de madera y el peso que tenía y todo. Pero él no dejó que nada ni nadie lo moviera de esa intención, ¿no? Así es que la meta de Jesús fue el Calvario, el Gólgota y al Gólgota llegó, ¿verdad? Al Gólgota llegó. Los evangelios dicen que desde en algún momento de la vida Jesús le empezó a decir a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, ¿verdad? Que muriera, que pasara muchos sufrimientos, dolores. Él sabía, y no importándole eso, siguió adelante porque él quería y sabía dónde tenía que llegar. Pablo es otro ejemplo, ¿verdad? Pablo tenía sus ojos puestos en sus metas. Y este pasaje es muy lindo que aparece en Hechos 21. Y dice el apóstol
en esta frase. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase, Señor, tu voluntad. Pablo quería ir a Jerusalén, le dijeron que no porque ahí lo iban a arrestar y seguramente lo iban a matar. Y Pablo dijo, si ese es mi destino, que así sea. No me pongan más pesar en mi corazón, ¿no? Y si como no lo pudimos convencer, cuando alguien tiene una meta fija, hermanos, cuando alguien tiene claro cuál es su objetivo, su propósito de vida y sabe que es un plan de Dios, es una visión de Dios, uno tiene que estar bien puesto para cumplir hasta el último momento lo que Dios nos ha enviado, lo que Dios nos ha permitido hacer. Así que la Biblia nos anima a planear por adelantado. En este pasaje que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28-29, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Si uno quiere hacer algo y no planifica, ¿verdad? No establece las metas, decir, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, va a llegar un momento en donde no nos vamos a quedar sin mayores ideas y entonces lo que inició como algo lindo, como un propósito bueno, pues va a terminar siendo destruido, ¿verdad? Entonces la Biblia nos anima a planificar por adelantado, o sea, fíjate, ve, ¿quieres construir esa torre? O sea, ok, ¿qué necesitas? Necesito esto. ¿Lo tenés? No, bueno, conseguílo primero. Conseguílo, si no te vas a quedar ahí y la gente va a decir, mira, este empezó, y nunca terminó. Así que metas comienzan con una visión. Las metas, si uno tiene una visión, entonces las metas son como pasitos, ¿viste? Pasitos, un pasito al día, un pasito a la semana, un pasito al mes. Y como habíamos dicho en lo que dice el libro de Proverbios, sin visión el pueblo se extravía. Bueno, como habíamos dicho en esta definición de George Barna, lo vimos en la clase anterior, visión es una imagen mental clara de un futuro preferible, impartida por Dios a sus siervos escogidos y está basada en una percepción acertada de Dios, de sí mismo y de las circunstancias. Es una visión. Entonces, empieza a escribir la visión que tú quieres para tu vida, ¿verdad? Empieza a escribir esta visión. Y cuando la tengas, empieza a establecer metas. Ya lo vimos, planteamos cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, qué pensás que Dios te está llamando a hacer, te está llamando a, a un ministerio hospitalario, te está llamando a llevar el evangelio a los presos, te está llamando a ayudar a los jóvenes en sus relaciones de noviazgo, te está llamando a armar proyectos para matrimonios, te está llamando para eh, levantar líderes, te está llamando para alguna consagración, para ser pastor. En el caso de Argentina, alguna diaconisa, diácono, presbítero, te está llamando. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que crees que Dios te está llamando a hacer? ¿Verdad? Y si lo tenés claro, entonces ahora tenemos que establecer metas. Y hay estas formas de metas muy sencillas que me parece que son las metas SMART, que es una palabra en inglés, eh, y que nos dice lo siguiente. Las metas son específicas, ¿verdad? Una meta tiene que ser específico. ¿Qué quieres hacer? Y quiero trabajar con los jóvenes. Ajá. ¿Y en qué parte? Y no sé, trabajar con los jóvenes. Esa no es una meta específica, ¿verdad?
Pero si vos me decís, yo quiero trabajar con los jóvenes que tengan relaciones de noviazgo para ayudarles a cimentar una buena relación de noviazgo, entonces es específica porque estás diciendo que lo que quieres hacer es para los jóvenes que tienen problemas o tienen situación de noviazgo. Eso es específico. ¿Ya? Eso es. Quiero alcanzar todas las naciones para el mundo. Y pues no, hermano del alma. Eso no es una meta específica. Pero si tú me dices, yo quiero alcanzar para Cristo a mi vecino, ¿verdad? O a mi amigo, o a mi compañero de la escuela. Eso es específico. Te estás diciendo que es específicamente lo que quieres alcanzar. Las metas tienen que saber medirse, ¿verdad? Tienen que saber medirse. Eh, Che, ¿y cuándo quieres hacer esta capacitación para los jóvenes o estos talleres para los jóvenes? Y mira, no sé, pueden ser un año. No, no, porque un año no es mucho para hacer un proyecto de esa naturaleza. ¿Cómo medimos el efecto? ¿Verdad? ¿Cómo medimos eh, el resultado? Las metas tienen que medirse, ¿no? O sea, tienen que ser en un ámbito mesurado, congruente de las cosas que podemos hacer. ¿Verdad? Uno no puede decir, y bueno, vamos a iniciar y ahí vemos cuándo terminamos. Pues no, porque ese ahí vemos cuándo terminamos no genera que nuestra meta se pueda medir, porque cuando empezamos a ver los resultados y pues no sabemos porque abrimos el abanico para esto. Las metas también tienen que ser factibles, es decir, tienen que ser realizables, ¿no? Yo quiero alcanzar a toda la ciudad del Dorado para Cristo. ¿Esto es factible? No. ¿Es idealizable? Y sí, ¿quién no quiere alcanzar a su ciudad para Cristo? Pero no es posible, ¿no? Algo decir, no, ¿y cómo no? ¿Y la fe? Y si eso fuera, querido hermano, alguien ya habría conquistado una ciudad entera para Cristo y eso no ha sucedido. Porque nuestras metas tienen que ser factibles, ¿no? Si ustedes dicen, yo quiero hacer una campaña evangelística en el centro de la ciudad del Dorado, ¿es factible? Sí, sí es factible. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, sí se puede llevar a cabo. ¿Verdad? ¿Es realista? ¿Se puede medir? Sí, porque esa actividad, esa meta que quiero hacer, pues podemos medirla, sus resultados en función de ese día que vamos a llevar a cabo la actividad. ¿Es específica? Sí, porque ¿dónde quiero hacerlo? Pues en el centro de la ciudad del Dorado. Si yo dijera, quiero hacer una actividad evangelística en el Dorado, ¿y dónde? Y no sé, en cualquier lado, pues no, no es específico. Pero si mi meta es yo quiero hacer una actividad evangelística en el centro de la ciudad del Dorado, ¿no? En la Plaza San Martín, pues sí, el domingo 28 de agosto, pues son metas que son específicas, que se pueden medir, que son factibles, ¿verdad? Que se pueden llevar a cabo, no son imposibles. Quiero hacer una campaña evangelística en el centro de la ciudad de Dubái. Sí, es específico, se puede medir, pero al menos uno dice, ¿es factible? Y sí, sí es factible, si tenés un padrino millonario que te pague todos los gastos para hacerlo allá. Ahora, ya no sé si te van a dejar hacer una campaña evangelística. Entonces, fíjense cómo cuando usted se plantea una meta, plantéese metas concretas, específicas, que se puedan medir, que usted diga, en tal tiempo puedo llevar a cabo esta actividad, este propósito, ¿no? Y que se puedan realizar. Así que cuando nosotros llegamos a eso, pues cumplimos, tarde que temprano tenemos que llegar al propósito por el cual somos llamados, ¿verdad? Entonces, sigue estas metas, acuérdese, específicas, medibles, factibles. Nunca se, como les dije la otra vez, yo quisiera ser astronauta de la NASA. Ay, sí, es específico, es medible, porque seguramente después de algún tiempo sabré, es factible y no, no, no es factible. Bueno, cuando usted se ponga metas, póngale fecha. Esto es bien importante. Por eso los planes de trabajo que usted ha aprendido a hacer deben llevar fechas, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tal día, ¿ok?
Entonces ya usted se planifica, empieza a planificar con base en la fecha. Quiero hacer los talleres para acompañar a los jóvenes. ¿Cuándo? Y no sé. No, ¿cómo que no sé? Vos tenés que decirme, en 2 meses, ¿no? El 5 de octubre arrancamos. Ah, buenísimo. Entonces tenemos lo que termina de agosto y septiembre, todo el mes para planificar, ¿verdad? Porque nuestra meta ya tiene una fecha. Entonces la fecha nos motiva. Es lo mismo cuando usted en la plataforma entra y la plataforma le dice tal fecha y tal hora tiene que entregar su tarea. Y ahí andamos todos. Si yo no pusiera eso, la plataforma no pusiera eso y entréguenme la tarea cuando quieran, uy, queridos alumnos, ustedes todavía estarían entregando tareas de espiritualidad cristiana. Pero evidentemente, cuando alguien le pone fechas, pues no. Así que unas guías importantes como consejitos para, si usted de verdad quiere hacer esto en serio, usted lo va a hacer. Y si no, querido alumno, usted va a tomar esta clase. No sé si algunos alumnos incluso ni escuchan la clase, no lo sé. No sé porque no tengo esta oportunidad de saberlo, ¿no es cierto? Pero si de veras quieren hacer cambios significativos, van a hacer esto, ¿verdad? Eh, lo digo por experiencia, funciona y funciona muy bien. Guías importantes. Tus metas deben estar escritas. Escríbelas. Hay un dicho de un gran amigo que ya descansa en el Señor, que me dejó una frase inmortal, diría yo, ¿verdad? Que aunque él ya no vive, él sigue estando en mi corazón y esa frase que dijo, él me decía, Abraham, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Si ustedes no escriben sus metas, si no hacen sus planes de trabajo, si no ponen objetivos, si no ponen fechas, si no ponen nombres, si no ponen títulos de actividad, si no las escriben, se les va a olvidar todo, todo, todo. Y al rato decir, che, ¿y cuándo era? ¿Y cómo era? ¿Y para qué era? Entonces la gente no se va a sentir motivada por eso. Escriban, escriban, escriban. Yo sé que a veces nos da flojera escribir, pero si no escribimos se nos va a olvidar. ¿Ya? Se nos va a olvidar. Y otro consejito, escriban metas para ustedes, no para otras personas. Metas que ustedes puedan llevar a cabo, que ustedes se sientan satisfechos en cumplirlas, que ustedes se sientan con la capacidad de cumplirlas. Entonces eso los va a motivar a ustedes, ¿verdad? Establezcan metas que estén de acuerdo a tu personalidad, a tu capacidad, a tus recursos, a tus alcances. No anheles algo más. Sí, es como si una de mis metas es escribir un libro. Pero si yo les dijera que algún día voy a escribir un libro en griego o en hebreo, pues la verdad es que, aunque me gustaría mucho, pues no me da, ¿verdad? Tendría que pasar muchos años estudiando el idioma. Así que las metas tienen que ser para mí y entonces yo saber hasta dónde están mis limitaciones. Yo tal vez no voy a escribir una obra en griego o en hebreo y voy a ser un, un filólogo, ¿verdad? No voy a ser un filólogo, pero sí voy a escribir un libro. No es una meta mía. Y a veces lo dejo allí, ¿viste? Y a veces veo por ahí mi libro anterior que escribí, y digo: "Ah, no, tengo que escribir". Entonces, algún día. Espero que cuando visiten mi tumba lleven mi libro debajo del brazo. Espero. Dios me dé licencia. Organiza de acuerdo a tus prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo prioritario? Porque a veces se nos amontonan un montón de cosas y como no nos organizamos, somos redes pelotados, perdónenme la expresión, con mucho cariño, pero somos todos redes pelotados, pues entonces se nos envuelve todo en una nube de cosas que todo se nos amontona y es ahí donde gritamos, donde chillamos para todos lados. ¿Va? Organícense y digan, bueno, ¿qué es lo prioritario? Esto, aquello, definan sus prioridades. Si tu visión es prioritaria, bueno, tampoco olvides a tu familia. Yo siempre he dicho, más allá de nuestras visiones, nuestra familia debe ser lo primero, ¿verdad? Lo primero. No olvides a tu familia nomás.
Y haz tus metas flexibles, pueden ir cambiando, pueden ir desarrollándose, ¿no? Yo tengo una meta de escribir un libro, no sé, al principio un libro más motivacional, pero ahora ya descubrí otro campo de la exégesis bíblica que me gustaría investigar, ¿verdad? Entonces, voy moviendo mis metas, aunque sigo creyendo que puedo escribir un libro, pero ya cambió mi perspectiva de qué temática quiero abordar algún día, ¿no? Evalúa y haz ajustes, esto es muy importante. Como dije, siempre hay que tener la humildad de reconocer y decir: "No, esto no funcionó". Bueno, recuerden que lo que no funciona no es un fracaso, es una oportunidad, porque lo que no funciona ya te ha dado una gran lección, ya te ha dejado una gran enseñanza. ¿Cuál es esa? Pues que ese es el camino que no tienes que seguir. Hay una frase que dice: "No estamos perdidos, solo estamos conociendo un camino nuevo". Solo estamos conociendo un camino nuevo. Entonces, depende de la actitud que vos tengas respecto de cómo vayan dando tu visión, pues vas haciéndole ajustes, ¿verdad? Decir, bueno, no voy a llegar para octubre porque se me complicó con 1000 cosas, ¿viste? Zambalad y Tobías estuvieron allí. Bueno, pero esto no lo voy a dejar. Y entonces lo voy a llevar a cabo en diciembre. Cuando es de Dios, lo tienes que llevar a cabo. Cuando vos me decís: "No, en diciembre no, lo voy a hacer en marzo", y luego: "No, en agosto", ya, algo sucedió ahí que no está bien. Bueno, así es que las metas pueden seguir 6 pasitos, ¿verdad? 6 pasos para establecer las metas. Lo que dije antes son consejos para hacerlo. Escriba su visión primero, escríbala, escriba. Acuérdese, es una imagen del futuro que quiero hacer, que anhelo que las cosas cambien. Oren a Dios, oren, siempre la oración es fundamental. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ore, pídale a Dios sabiduría. Papá, abre mis ojos y déjame ver qué es lo que vos quieres que yo haga, ¿verdad? Abre mis ojos. Luego, haga una lista que formarán para cumplir su visión. ¿Qué necesita? ¿verdad? ¿Qué necesita? Recursos económicos, recursos humanos, eche mano de su clase de administración eclesial, ¿verdad? Y eso le va a ayudar. Su checklist, algo así era. Bueno, luego revise su lista nuevamente, repase, diga, no, esto no, no, esto me faltó. Bueno, una vez que ya tenga su lista bien, escriba sus metas, las famosas metas SMART, metas específicas, medibles y factibles, ¿verdad? Divida sus metas en pasos más pequeños. Por ejemplo, ¿qué debo hacer la primera parte del año? Esto ya lo voy a dar por sentado porque ustedes tuvieron su clase de administración. ¿Qué debo hacer la primera parte del mes? ¿Qué debo hacer la próxima semana? ¿Ah? ¿Y qué debo hacer mañana? O sea, usted va dividiendo sus metas y dicen, bueno, mañana tengo que hacer esto, metas a corto, mediano y a largo plazo. Entonces van cumpliendo esas metas y cuando usted menos se da cuenta, ya tiene cosas grandes y maravillosas. Al final tendremos una declaración de visión, ¿verdad? Sabremos hacia dónde dirigirnos, una serie de metas, ¿verdad? Un plan de acción para lograrlas y lo más importante, una lista de quehaceres para hacer mañana mismo, no para después, para mañana, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, dice, mi meta es leer un libro, déjeme poner un ejemplo de esa naturaleza, mi meta es leer un libro, bueno, haga sus metas y diga, bueno, hoy voy a leer 4 capítulos, ¿no? Que eso es lo que hay en la plataforma. La plataforma les estoy dando son esas metas, ¿viste? Y al final del curso, usted va a leer un libro completo. Ujú, un libro completo. Y hermano, ya leer un libro completo para muchos es una gran aventura. Bueno, usted va a leer, al final va a decir, yo me leí un libro completo. ¿Cuál? El de Oswald Sanders, Liderazgo Espiritual. ¿Vale? Así es que, queridos alumnos, termino esta clase diciendo,
Con tus ojos puestos en el Señor y tus pies bien plantados en la tierra, deseo con todo mi corazón que puedas volar mucho más alto en tu liderazgo, en tu ministerio, en tu cristianismo, en esto que sos como hombres y mujeres transformadas a la imagen de Jesucristo. Deseo que hagas cosas importantes, no para vos, para gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo más importante. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un adagio popular. Bueno, y entonces solamente termino, para cerrar este concepto de metas, termino compartiendo con ustedes esta información. Miren, solo para que vean ustedes lo importante que es escribir las metas. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, claro. Estaba yo al final. Muy bien. Fíjense, la Universidad de Stanford hizo una encuesta a los egresados del último año de la secundaria para preguntarles cuál eran su meta, ¿no? Los chicos del secundario. Esta universidad fue y vio a los chicos del secundario y les preguntó, che, ¿qué metas tenés en la vida? El 50% de los encuestados no tenían ni idea de qué iba a hacer en la vida, ¿verdad? No tenía una meta. El 30% de los encuestados de los chicos tenían alguna idea por ahí de más o menos saber qué querían lograr en el futuro. Solo el 20% tenía metas claras. Decía, yo en el futuro quiero ser esto, abogado, arquitecto, empresario, qué sé yo. ¿No? Muy bien. Ahora, 20 años después, buscaron a los mismos chicos, ¿no? Y descubrieron lo siguiente, fíjense, después de 20 años, para ver si cumplieron o no sus metas. El 50% que no sabía qué hacer tenía una vida mediocre, ¿verdad? Una vida mediocre. Ay, caminaba por caminar. El 30% que más o menos sabía a dónde ir, tenía algún éxito por ahí, pero nunca llegó realmente a una plenitud. Solo el 20% que tenía claro cuáles eran las metas que tenía, se convirtió en personas exitosas. Fueron muy exitosos, los que tenían claro hacia dónde ir. Pero siguieron estudiando, esta universidad siguió estudiando al grupo de éxito, es decir, al 20%, a los que tenían metas específicas y siguieron estudiando este grupo para ver qué pasaba con ellos. Los otros ya ni le dieron bolilla. Después de otros 20 años, ahí ya pasaron 40, pero estos últimos 20 años solamente fueron para este grupo que tenía, fueron personas exitosas, descubrieron lo siguiente, que el 10% tenía mucho más éxito que el otro 10%. Es decir, de ese 20%, el 10 eran personas mucho más sobresalientes. Si de por sí eran sobresalientes, exitosos, ese 10% era mucho más sobresalientes. Entonces se preguntaron por qué. ¿Por qué ese grupo era mucho más sobresaliente? ¿Cuál era la razón? Y la respuesta es tan sencilla. Porque ese 10%, que era muchísimo más sobresaliente, el que tenía más éxito de todos, tenían sus metas escritas. Nunca olvidaron esas metas, porque las tenían escritas. Más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Que una brillante memoria. Así que tenemos este dato para poder entender, queridos alumnos, que las metas
pues siempre nos van a ayudar cuando son escritas a no olvidarnos. Cuando nuestra visión está allí, usted escriba, póngalo en grande, póngalo en su cocina, en su recámara, en algún lugar, de tal manera que usted constantemente esté diciendo, yo siento que Dios me está llamando a hacer esto, y eso no se le va a olvidar, ¿verdad? No se le va a olvidar. Les repito, yo traigo mis libretas de hace 20 años donde escribí mis metas, mis proyectos, mis visiones, mis propósitos, y les puedo asegurar que muchas de ellas se han cumplido, gracias a Dios. Entonces, podemos hacer cosas buenas cuando establecemos estas metas, ¿ok? Pues muy bien, queridos alumnos, ha sido un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones, poder llevarlos a este punto de inflexión, ¿verdad? De motivarlos, de decirles que caminen en fe, que podemos hacer cosas grandes y maravillosas para Dios. Eh, Todo es cuestión que nos decidamos cada uno de nosotros. Así que, como fue la última diapositiva, con los ojos puestos en el Señor y y los pies bien plantados en la tierra, deseo que ustedes vuelen tan alto como Dios quiera llevarlos, para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Un placer verlos. Deseo que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Ahora, para dos temas más que van a acompañar a la visión. Uno tiene que ser, les voy a plantear qué obstáculos a veces tenemos para que nuestra visión no se lleve a cabo y cómo vencer, cómo librar esos obstáculos, cómo saltar esos obstáculos. Y la otra es darles algunos consejos de cómo movilizar a la gente que se unan en tu visión o en la visión que Dios te ha dado, ¿no? Pues vamos a tener estas dos clases, que es movilización y venciendo obstáculos. Y eso lo vemos Dios mediante la próxima semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo.